Estaba a mitad de mi café de la mañana cuando vi la nube de polvo que se elevaba sobre la cresta, justo al borde de mis tomates. Al principio pensé que quizá era el tractor de algún vecino, o quizá un camión de reparto perdido de nuevo. Pero entonces lo oí, ese rugido sordo y chirriante de maquinaria pesada. No uno, sino varios motores. Agarré mis botas, subí corriendo la colina y lo que vi casi me hace caer el termo. 3 excavadoras, 2 camiones de volteo, media docena de hombres con chalecos amarillos y un remolque blanco brillante con un logo que no reconocí. Estaban cavando zanjas, cortes profundos y limpios justo en el límite de mi terreno, removiendo la tierra. Acababa de pasar semanas preparándome para la siembra de primavera. Agité los brazos gritando por encima del ruido. Uno del equipo finalmente me vio, se quitó los auriculares y se encogió de hombros. Estamos con el proyecto de la Asociación de Propietarios, dijo como si eso lo explicara todo. Tenemos derechos de servidumbre. Habla con la encargada. La encargada resultó estar de pie junto a la caravana, con portapapeles en mano y gafas de sol, como si estuviera inspeccionando un set de rodaje. Apenas me miró antes de decir: notificamos a la Asociación de Propietarios. Tenemos permiso para estar aquí. Le dije que este no era un terreno de la asociación. Era mi terreno. Y ella simplemente sonrió y dijo: tenemos una servidumbre de servicios públicos. No hay nada que puedas hacer. En ese momento lo comprendí. No solo me ignoraban, sino que me aplastaban. Literalmente. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto hoy. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tenías toda la razón, pero todos te trataban como si fueras invisible? No crecí con mucho, pero algo que mi viejo me inculcó fue que la tierra es sagrada. La cuidas y ella te cuida. Así que allí parada viendo a desconocidos destrozar mi campo como si fuera papel de desecho, algo dentro de mí se quebró. Pedí papeles, permisos, mapas, lo que fuera, y ella me entregó una hoja con un lenguaje vago sobre la servidumbre de servicios públicos y una sonrisita de suficiencia, como si acabara de ganar un juego que yo no sabía que estaba jugando. Le dije: esto no es una empresa de servicios públicos. Es una instalación privada de fibra para tu urbanización privada. Eso es uso comercial. Se encogió de hombros. Tomate, tomate. Los cables van a entrar de cualquier manera. Juro que sus palabras exactas fueron: puedes llamar a quien quieras, pero esto está por encima de tu nivel salarial. Luego me dio la espalda como si fuera una vecina gruñona quejándose del ruido. Caminé por ese campo durante horas después de que se fueran, pateando terrones, mirando las huellas de los neumáticos entre mis plántulas. Debí de hacer 20 llamadas ese día. A la zonificación del condado, al sheriff, incluso a un amigo que trabajaba en cumplimiento normativo. Todos dijeron lo mismo: las servidumbres son complicadas. Tendrías que llevarlos a juicio y no será barato. Me sentí completamente impotente, como si ya hubieran hecho los cálculos y pensaran que no tendría tiempo ni dinero para luchar contra ellos. Pero aquí está la cuestión conmigo. No me doy por vencida. Solo necesitaba una perspectiva diferente. Y estaba a punto de encontrarla. Durante la semana siguiente, mi vida se convirtió en un carrusel de llamadas sin salida y disculpas, vacías. Fui a la oficina del condado en persona 2 veces. La primera vez dijeron que lo investigarían. La segunda, que la documentación estaba técnicamente comprobada. Una servidumbre de servicios públicos otorgada en la década de 1990 por un propietario anterior. El empleado me dijo que eso debía solucionarlo. Les enseñé fotos. Zanjas profundas atravesando mi campo. Riego. Líneas destrozadas, hileras de plantas jóvenes convertidas en mantillo. Simplemente asintieron como si estuvieran leyendo un guión. Pueden presentar una disputa formal, dijeron, pero tengan en cuenta que estos casos pueden alargarse años. Para que tal vez aceptaran, me habían jodido. Incluso probé con las noticias locales. Pensé que la presión pública podría provocar un escándalo. La reportera pareció interesada hasta que descubrió que se trataba de la Asociación de 1900 propietarios de ese barrio. El dinero manda y, al parecer, también compra silencio. Mientras tanto, la excavación de zanjas continuaba. Aparecían al amanecer como un reloj, tendiendo cable a través de mi terreno y saludando como si fuéramos viejos amigos. Dejé de corresponderles el saludo. Lo peor, vigilar mis cultivos. Morían uno a uno. La tierra había sido compactada por sus camiones. El riego estaba destrozado. Y cada día que no plantaba era dinero que nunca recuperaría.
Y mientras tanto, ese mismo remolque blanco permanecía en la cima como un monumento a lo poco que a alguien le importaba lo que había construido. Unos 10 días después llamaron a mi puerta. Era uno de los trabajadores, de unos 35 años, con el cuello quemado por el sol, visiblemente incómodo. Miró por encima del hombro antes de entregarme una impresión manchada de café. Probablemente no debería estar haciendo esto, murmuró. Pero lo que nos dicen no me cuadra. Era un plano del proyecto, un mapa interno que mostraba todo el tendido del cable. Y adivina qué, la zanja no solo rozaba el límite de mi propiedad. La caja de conexiones principal, el corazón de su sistema de fibra, estaba plantada justo en medio de uno de mis pastos traseros. Eso no era una servidumbre, era una apropiación de tierras en toda regla. El tipo golpeó el papel. Se supone que deben mantener esto dentro a 3 metros del camino de acceso, pero nos dijo que lo empujáramos. Más. Dijo que la visibilidad sería más clara si el equipo no era visible desde la asociación de propietarios. Una visibilidad más clara. Eso significaba que mi granja era su vertedero de lo que no querían ver. Le di las gracias y se fue rápido, como si pensara que las cámaras los vigilaban. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con el mapa, un vaso de bourbon y una rabia que no había sentido en años. Porque ahora tenía pruebas. Pruebas de que se habían excedido. Pruebas de que su presumida excusa de la servidumbre no cubría esto. No dormí esa noche, pero sí empecé a cavar. No bajo tierra, sino en Internet. Pasé los 3 días siguientes enterrado entre mapas de zonificación, acuerdos de servidumbre y códigos de uso del suelo del condado. La encimera de mi cocina parecía la sala de guerra de un detective, con impresiones pegadas con cinta adhesiva, líneas rojas de rotulador permanente, conectando escrituras antiguas y mapas digitales de principios de la década del 2000. Y fue entonces cuando descubrí eso, la servidumbre en la que se apoyaban. Era para el acceso a servicios públicos, punto. Pero el término servicio público no era tan amplio como pensaban, no cuando se trataba de uso comercial. El código del cinto del condado era bastante específico. Las líneas de telecomunicaciones para la entrega privada con fines de lucro no estaban cubiertas por las servidumbres de servicios públicos estándar a menos que se designaran explícitamente. Y en ninguna parte, ni en la escritura original ni en los documentos revisados de la servidumbre se aprobaba ese tipo de uso. Pero eso ni siquiera era lo bueno. Mientras seguía investigando, encontré algo que me hizo reflexionar. Verán, aunque tuvieran un derecho de paso limitado para atender líneas a través de mi propiedad, no tenían uso exclusivo. Eso significaba que aún tenía derecho a licenciar el acceso a otras empresas, incluso a la competencia. Fue entonces cuando empezó a gestarse el plan. Si querían tender fibra óptica comercial a través de mi terreno sin pagarme un centavo, bien. Encontraría a alguien que lo hiciera y sabía exactamente por dónde empezar a buscar. Todavía conservaba la tarjeta de presentación de un tipo que conocí en una feria local de tecnología agrícola el año pasado. Trabajaba para una pequeña empresa de fibra que intentaba entrar en mercados rurales. En aquel entonces les costaba ganar terreno porque el proveedor dominante tenía el sector de las asociaciones de propietarios bajo control. Lo llamé, temprano a la mañana siguiente. A ver si lo entiendo, me dijo después de que le expliqué todo. Hicieron una zanja en tu terreno para el cable de la competencia y no te pagaron ni un centavo. Peor aún, dije. Enterraron toda su caja de conexiones aquí atrás, escondida, como si contaran con que yo fuera demasiado tonto o demasiado pobre para contraatacar. Hubo una larga pausa. Luego se rió, cortante y emocionado. ¿Me estás diciendo que puedo alquilar el acceso a través de tu terreno usando el mismo trazado de la zanja y socavar legalmente toda su red? No solo legalmente, dije públicamente. Renunciaré a parte del contrato de arrendamiento si ofreces un descuento a todos los propietarios de esa asociación. Guardó silencio un segundo. Entonces envíame el mapa de tu parcela y un café. Mañana traeré un equipo. Al mediodía teníamos un acuerdo de mutuo acuerdo. Se conectarían a la zanja existente, instalarían fibra óptica paralela y me pagarían mensualmente por el acceso. Pero lo más importante, ofrecerían a los residentes planes más rápidos y económicos sin el sobreprecio de la asociación de propietarios. Y así, sin más, la misma trampa que usaron para estafarme se convirtió en mi mayor ventaja. No tuve que arrancarles el cableado, solo tuve que dejarlos obsoletos. La implementación fue más rápida de lo esperado.
En pocas semanas, el nuevo proveedor tenía sus líneas instaladas, silenciosas, eficientes y completamente legales. Incluso restauraron las partes de mi terreno que el equipo de la asociación había destrozado. Sin preguntas. Profesionalismo. A ultranza. Luego llegaron los folletos. Cada puerta de la asociación tenía uno, ofreciendo velocidades más rápidas, tarifas más bajas, sin cargos ocultos y un descuento para vecinos cortesía de ustedes. De verdad, ni siquiera tuve que poner mi nombre. La gente habla. Ellos lo sabían. En cuestión de días, la junta de la asociación se llenó de correos electrónicos de indignación. Al parecer, a mucha gente no le hacía gracia pagar precios inflados por Internet que ahora sabían que se canalizaba a través de mi terreno, sobre todo cuando podían cambiarse y ahorrar. Algunos ya lo habían hecho, y entonces llegó la euforia. Estaba arreglando un poste roto de la cerca cuando vi la misma camioneta blanca acercándose a toda velocidad por el camino de grava hacia mi casa. Salió sin gafas de sol esta vez, con la cara más roja que una quemadura de sol de julio. «¿Qué cara tienes?», espetó, socavando un acuerdo legalmente vinculante entre la asociación de propietarios y nuestro proveedor de servicios. No dije ni una palabra. Solo le entregué una copia de los términos de la servidumbre y el código del condado con las secciones relevantes resaltadas. Lo examinó, con los ojos moviéndose de un lado a otro, y luego me miró con ganas de escupir. «Te vas a arrepentir de esto», siseó. Sonreí. «Ya lo hice. Por eso lo arreglé». Se fue hecha una furia. Casi me arranca el buzón al bajar por la entrada, y esa fue la primera vez que me di cuenta de que no le daba miedo equivocarse. Le daba miedo parecer débil. Como una semana después de nuestro pequeño altercado en 1900, la entrada, recibí una llamada de alguien de la junta de la asociación de propietarios. No era el presidente. Era un tipo tranquilo de unos 50 años, ingeniero jubilado. Me preguntó si estaría dispuesto a asistir a la próxima reunión de la asociación como parte interesada. Sabía lo que significaba. Se estaba corriendo la voz y no a su favor. Así que me presenté. Apenas había dado 5 pasos en el centro comunitario cuando sentí la tensión. La gente no charlaba. Estaban observando, susurrando. Algunos incluso asintieron. No eran amables, solo curiosos. El presidente ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, fingiendo no estar molesto, pero podía ver cómo apretaba la mandíbula cada vez. Alguien mencionó proveedores alternativos o transparencia tarifaria. Entonces llegó la bomba. Un propietario se levantó con una copia impresa de su nueva factura, la mitad de lo que habían estado pagando. ¿Alguien puede explicar por qué me han cobrado casi el doble por el mismo servicio que claramente está disponible a un precio menor? ¿Y por qué pasa por tierras agrícolas que ni siquiera pertenecen a esta asociación de propietarios? Otra intervino y luego otra. Intentó desviar la conversación. Dijo que el contrato exclusivo era para la consistencia de la comunidad, que cambiar de proveedor podría comprometer la calidad del servicio. Pero no se lo creyeron. Ya no. Y entonces la ingeniera se levantó y preguntó sin rodeos. ¿Autorizaron infraestructura comercial en terrenos privados sin verificar los derechos de uso? Se quedó paralizada. Parpadeó. Por primera vez no tenía una respuesta ensayada. No dije ni una palabra. No hacía falta. Todos en esa sala lo vieron. La grieta en su armadura. Para finales de esa semana, la noticia había corrido más, allá de la burbuja de la asociación de propietarios. Resulta que cuando un presidente de la junta da luz verde a instalar fibra óptica comercial en terrenos ajenos sin un contrato adecuado, no es solo un problema de relaciones públicas. Es legal. La compañía de fibra con la que firmó no estaba contenta. Tampoco. Al parecer, les habían dicho que toda la ruta estaba despejada y compensada. Cuando descubrieron que estaban invadiendo propiedad privada y ahora se enfrentaban a la competencia que corría por la misma zanja, entraron en pánico. Recibí una llamada de uno de sus abogados intentando negociar un contrato de arrendamiento retroactivo. Les dije que era un poco tarde para eso. Su competidor ya me estaba pagando y de paso restaurando mi terreno. Si querían acceder ahora, les iba a costar mucho. No les gustó. La junta de la asociación de propietarios, mientras tanto, realizó una votación de emergencia. Ni siquiera se presentó. Destitución unánime. No solo como presidenta, sino completamente fuera de la junta. Sin discurso de despedida, sin salida dramática. Solo un correo electrónico contundente sobre su retirada por motivos personales. Nadie lo creyó. Pero lo mejor de todo es que un mes después recibí un cheque del proveedor original. No por los derechos de arrendamiento, sino por la retirada.
Retiraron su infraestructura de mi terreno por completo. Desenterraron la caja de conexiones y todo. Al parecer, no podían arriesgarse a que se vieran mal usando una propiedad que ya tenían. No tengo derecho a tocar. Ahora, esa zanja es mía y da ganancias. Hoy en día sigo caminando por esa cresta cada mañana con mi café. Pero ahora, en lugar de rabia, siento una profunda y constante satisfacción. Ese campo arruinado está completamente restaurado. El nuevo proveedor incluso ayudó a nivelarlo para evitar la escorrentía. Mis cultivos se recuperaron mejor de mis instantes lo esperado. Y los cheques mensuales del arrendamiento, digamos que cubren con creces lo que perdí y algo más. Pero lo que realmente me molesta es lo tranquilo que ha estado. Se acabaron los remolques blancos, las sonrisas de suficiencia, solo paz, y algún vecino que viene en coche a darme las gracias. No solo por internet, sino por plantar cara a algo que creían intocable. No tuve que gritar, no tuve que demandar. Simplemente usé lo que pasaron por alto. Las reglas que creían que nadie leería. La tierra que creían que no importaba. Pensaron que me rendiría. En cambio, convertí su atajo en mi ingreso extra. A veces lo mejor. La venganza no es ruidosa. Es mensual, detallado y con depósito directo. Si te gustan las historias donde la inteligencia supera a los privilegios, escucha mi lista de reproducción aquí.